lo ponen con letras grandes, mayúsculas. A ver, déjame ver Z, ¿por qué Z? ¿Dónde está el libro? ¿Y dx cuánto les da dx? ¿Positivo o negativo? En el libro. Positivo, más 80. No, menos 40. En el A, ¿cuánto de qué les dice? En el A. Menos 40, ¿no? Menos 40. Entonces, aquí está la explicación de por qué es esto. Vamos a dejarlo así en general. Cuando ustedes están usando esta técnica, lo que pasa es que ustedes están haciendo el análisis del punto A. Y este punto A no está perdido en el espacio, o sea, no. También tiene un eje de referencia, que está aquí. Y va a ser, vamos a llamarle, para que no se confunda, le voy a llamar, normalmente para lo que es el eje mundo, los ejes mundo, el eje world, lo llaman, usan X, Y, Z. Y para los ejes de coordenadas relativos, normalmente es en Y, no es así, porque I es un vector unitario, no lo podemos mezclar. Es U, es B y W. Y nada más es notación para ver que estos son ejes relativos. O por ahí algunos otros también lo usan como relativo igual a X minúscula, Y minúscula y Z minúscula. No estas mayúsculas, este es el sistema mundo. Este es el eje de coordenadas que va a recibir toda la información. Cuando nosotros queremos hacer un análisis, siempre usamos el eje de referencia mundo, que es XY. Y este XYZ va a recibir toda la información de estos ejes relativos. Va a recibir toda la información. Una regla que para poder, ¿cómo creo yo estos ejes relativos? Los ejes relativos normalmente los usaríamos en un cuerpo en movimiento, pero vamos a suponer que tenemos ahí a un monito. No, coche ahí. A este joven que va caminando y yo quiero cuantificar cuántos pasos da. Entonces, yo digo, a este joven yo le voy a poner un eje de referencia aquí. Entonces, ¿cuál es la primera regla la primera regla para colocar un eje de referencia relativo que sea el punto donde quiero estudiarlo? Alguien dice, no, estudiar aquí en el codo. Entonces, le vamos a poner un eje de referencia. ¿Cuántos ejes de referencia puedo usar? Todos los que quieran. Esos son gratis. Estos no se los cobran. Vamos a poner que yo quiero estudiar el cuello. Entonces le voy a poner un eje de referencia. ¿Cuántos? Los que ustedes quieran. O dicen, no, yo quiero estudiar la diferencia entre este punto y este punto. Entonces, pues voy a poner un eje de referencia aquí y otro eje de referencia acá. Entonces ya quedamos que son los que ustedes quieran. Entonces, esa es la primera regla. Colocar un eje de referencia, o más bien un sistema coordenado. Estoy escribiendo con el mouse y es un sistema, por eso sistema coordenado. En el punto de estudio. ¿Cuántos puntos de estudio tenemos nosotros en este ejercicio? 2, ¿no? 2, ¿no? Entonces, por ley también tendría que ponerle uno en B.
porque es un punto diferente, ¿no? Y quiero estudiarlo, entonces le colocaría un eje de referencias también. ¿Cuál es el segundo, más o menos la segunda regla o el segundo? Es que para no meterme en problemas, lo que yo les decía, yo puedo generar estos ejes de referencia, yo los puedo hacer como yo quiera, colocarlos donde yo quiera, la orientación que yo quiera, pero eso implica a veces tener que hacer mucho trabajo. Entonces, la segunda regla es, colócalo con la misma, si te es posible, colócalo con la misma orientación que el eje mundo, que el sistema de coordenadas mundo. Entonces, si este es, digo, más bien, si este es Z, este sería W, ¿no? Simplemente para distinguirlo que este es un eje de referencia móvil. Si este es X, entonces este sería U, y si este es B, que es el homólogo de ZZ, nada más que para yo, cuando, aquí no habría mucho problema tal vez porque está estático, porque no me metería en problemas si no los identifico, pero ya este de acá ya no sería U, ni W, ni B, porque no puede ser el mismo. Entonces, aquí tendría que poner otra etiqueta, pero conservando el mismo valor de ahora sería U1 y este sería B1. Entonces, ¿cuál es la tercera regla? Yo debo de ubicarme en el punto de análisis. ¿Por qué? Porque toda esta información yo la voy a mandar aquí al eje mundo, digo al eje de referencias mundo. Entonces ahora sí, díganme cuánto vale A con respecto al eje mundo, porque yo quiero analizar A y me voy a colocar en A. ¿Cuáles son las coordenadas de A con respecto al eje coordenado mundo? ¿Cuánto vale X? 40. ¿Cuánto vale J? ¿Cuánto vale Z? Si nos vamos al punto B, a ver, vean en el libro cuánto vale B. Pero 80, ¿no? acuérdense que aquí, Bueno, el primero pero acuérdense que aquí, pero es que aquí la distancia ya, ¿cuál la vamos a sacar? A ver, vamos a ver si es cierto ahorita esto a lo mejor, ¿cuánto vale B con respecto a este? ¿Cuánto vale en X? Pero Sigue valiendo 0, ¿no? ¿Y en B? 80, ¿no? Digo, Menos 80. ¿en Y? Menos 80, ¿están de acuerdo? Ah, ok. Simón. ¿Y cuánto vale ¿y cuántos vale en Z? 0. Pero vamos a ver si es cierto, porque acuérdense que dx, dy y dz tienen un valor, ¿no? Decían que era x2 menos x1, ¿están de acuerdo? Sí. Y dy era y2, ¿sí? Menos y1. Sí. Y z2 menos z1. Y aquí en el libro, vamos a ver, a lo mejor, vamos a ver si no me equivoqué. Y aquí en el libro nos están dando dx, pero acuérdense que
X ya no la habían definido acá. Aquí está X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z de 2 menos 1. Aquí debieron habernos aquí también resaltado, porque también es importante. No sé por qué si aquí empezaron a resaltar, porque esto no lo resaltaron. Pero vamos a ver si es cierto esto, porque ahora yo tengo dx menos 40, dy más 40 y dz más 30, pero dz es z2 menos z1. Aquí ahora el problema es quién es x2 y quién es x1. De donde sale el eje. Entonces, ¿a quién le decimos quién es x2 y quién es x1? Vamos a ver si, vamos a llamarle a este punto 1 X2 sería el lugar que queremos llegar, ¿no? En este caso A. y a este punto 2. 1 sería el origen. ¿Cuál, perdón? Tú dices que A es, este será punto 1 o 2. ¿Quién es 1 aquí? ¿Quién es? Si estamos en... ¿Sí me quedo o ya los perdí? Sí lo vimos. Ah, sí. Bueno, entonces vamos a ver como que esto de aquí no lo podemos cambiar, ¿están de acuerdo? Entonces, este como punto de partida para llegar acá. Entonces, pero ¿qué pasa si yo uso esto? Vamos a poner aquí, se supone que si yo estoy en este punto, esto debería ser 1, ¿no? Y aquí debería ser 2, porque como alguien dijo, aquí estoy, pero yo quiero llegar acá. Y acuérdense que en el punto MN, era MN, lo que era, vamos a ver si nos lo da, déjeme ver si está en el libro. No sé, en el libro dice No el estamos punto hablando de de vectores A a B. unitarios. No, pero en la definición, cuando nos hablaban de vectores, que decía vector MN, nos decían que era dx, dy y dz, pero nunca nos definieron. Sí, aquí en M es x1, y1 y z1, y en n es x2 y z2. Entonces, nosotros por definición, aquí sería el punto 1 y aquí sería el punto 2. Entonces, vamos a ver si estoy correcto o se los dije mal. X2 sería B, ¿están de acuerdo? Entonces, dx es igual, X2 sería 0, menos, pero aquí es menos 40. Esto no lo podemos cambiar, acuérdense. dy es igual a y2, que es menos 80, menos a1, que es 0. Entonces, esto es dx, este es 40, este es menos 80, y dca, este es igual a 0
menos 30. Y este es igual a menos 30. Entonces, todo nos quedó negativo, ¿están de acuerdo con respecto al libro? Entonces, quiere decir que yo les di mal esta referencia. Entonces, mi punto de referencia es este, para calcular yo las coordenadas, porque ¿qué pasa? No quiero, vamos a borrar este. Entonces, por si la regué, no se queden con ese concepto, sino que tiene que ser así. ¿Cuánto vale ahora sí la coordenada en A, pero con respecto a este punto? Sería Ahora sí, 40. ¿cuánto vale? Sería 40 positivo. 0. La 0 sigue conservando. Y menos 30, Y ¿no? en Z, menos 30. ¿Cuánto vale B? Igual 0, 80 y 0, ¿no? 80 y 0, ¿no? Ahora sí, si aplicamos este concepto que no, este no cambia, y quedamos que este era 1 y este es 2, entonces ¿cuánto vale dx? Ahora sí es 0 menos 40. Entonces dx vale menos 40. ¿Cuánto vale dy? Y2, 0. ¿Y menos 80? No, No, es 80 menos 80 0. menos 0. Sería 80, ajá, es al revés. Y de Z sería 0 menos 30. Menos 30. Este es igual a 30. Entonces, esto que está aquí en el libro, entonces las coordenadas correctas son estas, ¿están de acuerdo? Y esto está mal. Entonces, yo la primera vez he dicho que tomaba como referencia, pero realmente lo que se toma como referencia es el eje mundo o las coordenadas mundo, y de aquí partimos. Y lo que calculamos, y que no son las coordenadas, las distancias del libro, son estas distancias. ¿Sí queda claro? Entonces, no le hagan caso a lo que no, pero sí es importante que esto siendo válido, que cada punto de análisis yo le coloque, lo vamos a ver más adelante, y es necesario para que vean cómo mover los puntos. Y esto que está en el libro, déjenme copiarlo. Estas de X, de Y y de Z no son las coordenadas de estos puntos, sino son las distancias que requerimos nosotros para poder calcular el vector unitario. No se vayan a perder aquí, ¿sí quedó claro? O sea, las coordenadas son estas AB que me sirvieron para calcular esta distancia. O sea, estas menos 40 no son coordenadas, sino es la distancia del punto de A a B. Que quede claro, digo, porque yo se lo había explicado mal, pero no, es este punto, yo creo que se visualiza más si colocamos los ejes coordenados, que serían 40 positivo, menos en Z sería 0 porque está a ras de piso, o sea, está al mismo nivel que este punto, y en Z sería menos 30.
pero estos son los valores de las coordenadas. Y lo que nos está dando el libro no son los valores de las coordenadas, sino la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Ok? Entonces, para calcular lo que es ya la distancia de AB como magnitud, simplemente es sumar al cuadrado cada una de las componentes. Entonces, les digo, esta distancia, pues simplemente ya calculé lo que es, ya están viendo, ¿verdad? Sí. Estas distancias que calculé con las coordenadas ya la tengo. Entonces, simplemente sustituyo y calculo el vector AB. Y el vector AB simplemente no es más que dx en y, dy en j y dz en k. Y pues son estos valores positivos. Y lo que ando buscando, lo que estoy buscando es el vector unitario, que para eso hice esto y calculé las coordenadas. El vector unitario simplemente es el vector AB, que ya lo calculé, entre su magnitud, y su magnitud también la calculé. Entonces, simplemente ya conozco la fuerza, les decía que esta fuerza hay que ver si la tomo como, es lo que vamos a hacer, bueno, es lo que vamos a hacer de tarea, ver si, ¿qué pasa cuando yo tengo un signo negativo? ¿Puedo tener un signo negativo? ¿Qué significa tener un signo negativo? ¿Es válido para esto o no es válido? Entonces, pero para calcular yo el vector, porque acuérdense que me dieron nada más la magnitud, yo quiero conocer el vector, es la magnitud por el módulo de AB, del vector AB sobre AB. Entonces, AB, ya conozco AB, que acá lo calculé, que es, este es el vector, y esta es su magnitud, y simplemente aplico o hago esta operación, sustituyo el vector, y ya obtengo ahora sí el vector F. Y por lo tanto, ¿cuáles son sus componentes? Pues sería esta, su componente I de 1060, su componente en J 2120 y su componente en Z 795. Y los vectores directrices ya los saco por fórmula, ya no es tan sencillo que los visualicen. Aquí se pueden, bueno, ya aislados y bien representados, ya se sacan por fórmula, que es la componente entre la magnitud, el Y, la componente en Y por la magnitud, y en Z la componente sobre su magnitud. Entonces ya sacamos la inversa. ¿Sí quedó claro para alguien aquí? Una disculpa, si yo también digo, se lo dije al revés hace rato. Esto que está aquí, menos 40, no son las coordenadas de los puntos, sino es la distancia. Sí. Por eso calculamos la distancia, las coordenadas, y las coordenadas, otra vez repitiendo, es del punto de las coordenadas mundo a las coordenadas relativos, 40, 0 y menos 30. Sí, más 30. Entonces, de tarea, por favor, hay que comprobar qué pasa si yo pongo la fuerza así como está hacia acá. Bueno, déjenme tratar de explicarles aquí. Si ven la pantalla de Paint. Sí. Sí. Ok. Ahorita hicimos el ejercicio
con la fuerza hacia acá. ¿Qué pasa si la fuerza, si en lugar de esta fuerza? Si en lugar me dicen que los 2500 viene hacia acá, que esta ya no es la fuerza. Entonces, el vector unitario, este es el vector unitario, y esta es la fuerza. Entonces, hay que ver qué pasa, hay que ver si nos da el mismo resultado, porque la fuerza va a seguir siendo de 2500. Acuérdense que bueno, la magnitud no me dice el sentido, nada más me dice el valor. Pero, ¿qué pasa si yo la coloco esta hacia acá? Y el vector unitario. Y por lógica, el vector unitario debería ser, ¿están de acuerdo? Por definición. Porque debe ser en el mismo sentido y en la misma línea de acción de la fuerza. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda con respecto a esta tarea? Creo que no. Entonces, yo tengo una. Entonces es básicamente como si nos pusiéramos el origen en el punto B y la fuerza. Correcto, sí. De hecho, ahora el punto 1 sería, sería B, el 2 sería A. Lo que quiero que vean es qué pasa si hay un cambio en el resultado o nos da lo mismo. Va. Porque aquí nomás nos están dando la magnitud. Igual es que la magnitud no, otra vez no me dice si va hacia arriba o hacia abajo. Pero si yo defino que la magnitud del vector F es hacia acá, en lugar de hacia arriba, ¿qué pasa con el valor del vector? ¿Se modifica o no se modifica? Porque acuérdense que el vector que nos da es de 1060 newtons en X, 2120 en Y y 795 en Z. Si hacemos este cambio, ¿qué esperaríamos? Una respuesta pues, sería por resolver el problema y ver qué pasa, ¿no? Para que ustedes amplíen más su conocimiento de vectores. Porque acuérdense que ahorita están usando una tensión en un cable. Entonces, una tensión en un cable es lo mismo que la vector vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. ¿Sí queda claro? Para todos, alguien que no... Ahora vamos a... Pilar de Urquijo, ¿sí se captó la idea? Sí. Bueno, ¿sí? Creo que sí. Ya verá cuando le mande la tarea. Excelente. Sí, excelente. Are, ¿sí se captó la idea? Sí, doctor, sí entendí. Ok. Miguel Ángel, ¿sí? ¿Se quedó claro? Sí, doctor. Ok. Entonces, es importante, les digo, que no resolvamos nada más el ejercicio, sino entendamos bien el comportamiento de los vectores. Hoy ya estamos en el espacio y ya, bueno, acuérdense que la metodología ya está casi preestablecida, ya muy preestablecida, entonces ya lo único que tenemos que pelearnos es con la secuencia de operaciones. Y para este ejercicio, pues la secuencia es la misma, nada más que hay que ver si el resultado es diferente. Y eso les digo para que ustedes amplíen más su conocimiento y que no lo chamaquen después o que les digan, es que la fuerza cuando está en un cable es diferente si va hacia arriba hacia abajo o si tú la especificas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo o puede ser que te dijeran las fuerzas son las mismas si va hacia arriba hacia abajo. Eso
Es lo que vamos a tratar de determinar aquí. Si es lo mismo, son diferentes o qué pasa. ¿Sale, jóvenes? Ok, vamos a darle un último repaso a esto, porque se nos están acabando las clases y estos temarios. Bueno, este programa está demasiado extenso. Y ¿en qué clase vamos? ¿En la cuarta o quinta? ¿O tercera? Ya perdí la cuenta. Tercera. ¿Apenas la tercera? Entonces vamos bien. Pero debería ser la cuarta, ¿no? La cuarta, ¿no? Todavía vamos bien. La tercera y cuarta todavía vamos bien. Y espero que estática la veamos hasta la clase 6. Máximo 7. Tenemos 11, 7. Dejar 3 para estática. 10. No, es que debemos dejarla en 6, más o menos, para que dinámica veamos 3 clases, 9. Digo, en resistencia de materiales veamos 3 clases y en dinámica veamos 2 clases. Porque les digo, es más importante que se entienda bien estática, porque es la base para la resistencia de materiales y para la dinámica. Entonces, vamos a darle un poquito de pisar al acelerador. Luego es Entonces, estar ahorita, yo lo que quiero es ¿mande? llegar ya después de bien pedo a mi casa o ya después irme, carnal. Más temprano tal vez. ¿Alguien tiene por ahí? Bueno, por ahí como que se nos interfirió una señal. Bueno, decíamos que ya, ahorita lo único que hemos visto es de una fuerza. Lo que pasa que también como en el plano debemos de tener más de una fuerza. Y por ejemplo, aquí, en el ejercicio 2.8, ya aquí nos colocan 2 fuerzas, pero pueden ser muchas más fuerzas. Otra vez volvemos ¿se acuerdan que en el plano teníamos una restricción que cuando queríamos conocer alguna incógnita, tendríamos, bueno, que en el plano cuando queríamos conocer algunas reacciones, las máximas de incógnitas que podíamos tener eran 2. Si había más incógnitas, ya este curso no nos daba para resolver las demás. Lo mismo sucede en el espacio, pero en el espacio las máximas que podemos tener son 3. Aquí, en este ejercicio, dice una sección de una pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 80 libras en el cable AB y 1200 libras en el cable AC. Determinar la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC. Aquí nos pide determinar la magnitud y dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC. Una sección de pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Se sabe que la tensión es de 180 en el cable AB y de 1200. Nos está pidiendo la dirección de la resultante. Otra vez, ya sabemos dejar resultantes en el plano, y en este caso sería lo mismo para el espacio, simplemente se incrementa una componente y la metodología, les digo, ya está preestablecida. Acá teníamos una fuerza, aquí tenemos 2 y la metodología es la misma. Tendremos que calcular AB y AC, pero antes de conocer AB y AC, ¿qué tendríamos que calcular primero? Alguien que me diga por ahí. Es que, bueno, a mí no me queda muy claro dónde están los ejes. Ahí ya me perdí. ¿El vector unitario? Mira, abajo, perdón, ahorita sí, otra vez vemos. Abajo están
Ya vi. Está el eje mundo que le llamábamos XYZ, XYZ es este, y aquí está el punto. ¿Cuál es un requerimiento otra vez para el análisis que estamos haciendo? Que las fuerzas sean ¿qué? Coplanarias, o sea, deben de estar partiendo del mismo punto. Entonces, ahorita exactamente, bueno, debemos conocer los vectores unitarios. Y los vectores unitarios ya también debemos de saber cómo calcularlos, que no es más que, por ejemplo, el vector unitario de AB sería el vector entre su magnitud y el AC sería su magnitud, su vector entre su magnitud. Pero para calcular yo este vector, ¿qué necesito? ¿Se acuerdan que fue el primero que sacamos acá? Exactamente, las coordenadas. Y después magnitud. sacar las distancias, ¿están de acuerdo? La distancia en X, Y, Z. Porque aquí ya se saltaron ese paso. Ya de aquí directamente nos dieron el vector. Entonces, primero yo debo de conocer las coordenadas del punto A, del punto B y del punto C. Porque acuérdense que lo que tenemos que hacer, bueno, lo que se tiene que hacer es conocer las coordenadas de la fuerza. Se deben de conocer 2 puntos al menos de la línea de acción de la fuerza. Entonces, si la línea de acción de la fuerza es AB y la otra es AC, entonces tengo que conocer el punto A, el punto B y el punto C. Y después calcular dx, dy y dz, pero para cada uno de las fuerzas. Entonces tendría que ser aquí calcular dx para este vector, dy y dz, y después también la dx y la dy y la dz, pero para este vector. Y una vez que ya conozco eso, pues ya aplico el concepto de vector unitario, que el vector unitario es el vector sobre su módulo. Entonces, aquí ya no lo hicieron, pues ya no lo dan resuelto porque, no, aquí, bueno, aquí obtuvieron AB, nos faltó, no han calculado la distancia, pero sí sabemos cómo calcularla, la magnitud, perdón, que es 16 al cuadrado, 8 al cuadrado y 11 al cuadrado. Entonces, supuestamente aquí sería 21F. La fuerza es de 840, que es la magnitud que nos dan aquí, que es, bueno, la tensión, que sería TAD, entre la magnitud del vector por el vector AB. Pero el vector AB es este que se calculó aquí. Digo, aquí ya nos lo dieron directamente, hay que hacer los pasos que nos aconsejan en el 1 y llegar a este punto, y lo mismo para el vector AC. Una vez que ya conocemos sus componentes, porque acuérdense, todo este trabajo que estamos haciendo es para conocer sus componentes, las componentes de tensor AB y las componentes del tensor AC. Y una vez que ya las conocemos, ya las resultantes se vuelve trivial calcularla. Pero acuérdense que aquí, que está aquí es un vector. Este es el vector R. Y por lo tanto voy a sumarle las componentes de cada uno. O voy a sumar los vectores AC, pero en sus componentes. Por ejemplo, aquí son menos 640 de ABC. Y aquí son menos 800. Entonces nos debe de dar menos 1440, pero en el vector, en la dirección Y. O sea, aquí es importante que no se confundan cuando quieran sacar la resultante. Aquí es el vector resultante. Entonces, aquí, por ejemplo, esta que está aquí es la suma de las componentes en J. Y esta que está aquí en B son 320
y en J, y en la otra son 400, por eso nos da 720. Aquí son 440, aquí son menos 800, pues aquí son menos 160. Pero aguas, este es el vector. Y su resultante, pues simplemente es la suma al cuadrado de cada una de las componentes. Y esta es la magnitud del vector. Y ahora, para conocer el ángulo que forman contra X, Y y Z, pero del vector, no de las componentes, es, aquí ya, bueno, lo sacamos por los cosenos de vectores. Acuérdense que aquí son puros cosenos, no hay senos, no hay seno de teta, ni nada, son puros cosenos. Y ya nos da el valor de la resultante con respecto a x es de 150.8, el valor 64.1 grados y de 102 grados, punto 6. Entonces, y para conocer la resultante no importa qué tantas fuerzas, aquí puedo tener más fuerzas. Sí puedo, acuérdense que sí puedo sacar la resultante de muchas fuerzas. Eso no hay ningún problema, aquí puede tener 10, 20, 30 fuerzas. ¿Cuál es el requerimiento? Que salgan del mismo punto. Entonces, con esto creo que ya acabamos lo que es fuerzas copladoras tanto en el espacio como, bueno, todavía sigue cuerpo rígido, cuerpo en equilibrio, pero eso es lo, bueno, vamos a hacer uno rápido, de equilibrio de equilibrio de la partícula en el espacio, porque es muy parecido al otro. Ya lo único que se hace, otra vez volvemos a los conceptos de que se igualan a cero los vectores. ¿Y por qué? Porque aquí, lo que vamos a tratar de conocer son las tensiones. Por ejemplo, aquí un cilindro de 200 kilogramos se sostiene por medio de dos cables AB y AC, es AB y AC, que se amarran en la parte más alta de una pared vertical. Una fuerza P horizontal, que es esta fuerza P horizontal, perpendicular a la pared, lo sostiene en la posición mostrada. Determine la magnitud de P y la tensión en cada cable. Acuérdense que anteriormente lo que nos estaban dando eran las tensiones. Nos daban las tensiones y, y nos pedían la resultante. Aquí lo que nos están pidiendo es que determinemos la magnitud de P y la tensión en cada cable que ejerce este cable, que ejerce este peso sobre estos cables y además esta fuerza, pero debe estar en equilibrio. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? ¿Alguien que me diga cuántas incógnitas tenemos? ¿Dos? La fuerza resultante con su ángulo. No, mande. No, No, tenemos 3, P y las tensiones de los dos cables. correcto. P, ya nada más es P porque ya conocemos su dirección. Su dirección, ¿quién es? Bueno, hay que ver cómo está el eje, los ejes coordenados. Y aquí están los ejes coordenados en el eje, en lo que es el sistema mundo. Entonces, la fuerza, la dirección y magnitud de P es paralela al eje Y. Si tuviéramos un ángulo, entonces sí se complicaría porque ya serían más de una incógnita. Pero aquí, como ya conocemos la dirección y sentido, ya nada más lo que no conocemos es la magnitud. Y correcto, son tres incógnitas. Si quieren, vamos a verlas para que se quede claro esto. ¿Cuáles son las incógnitas?
¿Sí ven el dibujo? Sí, ya. ¿Sí ven el paint, perdón? Aquí otra vez tendríamos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Y si ven, ya no es tan sencillo, ya se complican el verlo. Sí lo podemos hacer ahí un esquemático. De hecho, el diagrama de cuerpo libre sería más o menos así. Entonces, este sería P. Este sería tensión AC y tensión AB. Y como nos están diciendo que son 200 kilogramos, acuérdense que aquí trabajamos con el sistema internacional y no son kilogramos, sino deben ser newton, entonces lo multiplicamos por 9.81 newton por 9.81 para que nos lo expresen en newton. Porque, o sea, que un newton sobre kilogramo. Y esto nos da, serían 216 y 962 newtons. 1, 2, 3, 1. Más o menos, ¿no? O sea, sería un aproximado, o sea, 9.81 por eso. Entonces, eso tenemos que expresarlo en newtons porque estamos aquí otro detalle, no sé si se acuerdan, aquí trabajamos en el sistema internacional. Entonces, el sistema internacional es newton, no kilogramos, el peso. Entonces, por eso, este sería el diagrama de cuerpo libre. Si ven, aquí no represento los ángulos. ¿Por qué no represento los ángulos? ¿Qué necesito yo conocer a fuerzas? Para yo calcular, para resolver este problema en el espacio y que no tenga los ángulos. Acuérdense que yo debo de conocer cada punto localizado en el espacio de las fuerzas que estén involucradas. Entonces, conozco A, puedo conocer A. Déjenme si quieren. Entonces, decía que mandatorio es que yo conozca cada punto. ¿Cómo fijo yo mi sistema de referencias? Les digo que también aquí a veces se ve obvio, pero a veces sí se requiere un poquito de habilidad para poder definirlo y que quede bien, así que la redundancia bien definido. Aquí como nos lo están mostrando, pues simplemente lo que están haciendo es, este sería el eje en Y, este sería el eje en X, y este sería el eje en Z. X, Y en Z. Entonces, para yo conocer estas tensiones, acuérdense que otra vez, ya el método ya lo definimos más o menos, que era sacar que primero las coordenadas, ¿no? El primero es sacar las coordenadas. De los puntos. Segundo, era conocer de X, de Y y de Z. Pero ¿de quién estos valores? Esto es para cada vector.
para cada vector. Entonces yo tendría que sacar el vector, la distancia x de y, z para este vector y para este vector. A ver, otra vez. Para P es necesario que yo calcule, para P y W es necesario que yo calcule esos valores de x, y y de z. ¿Creen que sea necesario? Sí, ¿y por qué no? ¿Alguien por ahí? A ver, si no vamos a... Pues sí, porque solo sería en X, pero como va a haber una suma de fuerzas en X, pues tiene que tomarse en cuenta. Sí, pero aguas, dio la respuesta correcta. Acuérdense otra vez, acuérdense que yo lo que necesito hacer es, con estas fuerzas, esas fuerzas, calcular sus componentes. Si Px ya está, si P ya cae sobre un eje coordenado, ya no necesito descomponerla porque esa es ya una componente. Lo mismo pasa con W. Entonces ya W yo no necesito sacar este procedimiento porque ya W es una componente. Porque P, acuérdense, en TA, el vector TAC, yo necesito conocer, acuérdense, las componentes TAC en I más TAC en J más TAC en K. Y lo mismo sería para TAB. Pero P ya no necesito porque P ya es una componente. O sea, P, el vector P es igual a P en I. Y el vector W es igual a W, pero es menos W en J. Acuérdense que los signos también no debemos olvidarnos de los signos. Entonces, ya esta ya no la necesito yo descomponer porque ya las puedo sumar directamente con este y con la de, bueno, si quieren, TAB. El vector es igual a TAB en I más TAB en J más TAB en K. Entonces, ya P no la necesito descomponer porque las puedo sumar ya directamente. Y lo mismo sucede, las J, sumo con J, y las K, perdón, estas son las J aquí. Y K con K. Entonces, por eso ya lo único que me debo de pelear son con estas tensiones que son vectores en el espacio y no están expresadas en sus componentes. Entonces, otra vez, ¿cuál era el paso para ya nada más AB y AC? Porque esto ya no es necesario. Es las coordenadas, si las puedo conocer, estoy en el punto de aquí, las localizo y las coordenadas DB y las coordenadas de C, aplico el concepto que ya lo tenemos también definido, y ya una vez de esto, que ya conozco estas distancias, ahora sí calculo los vectores unitarios ahora sí los vectores unitarios sí son de todos, de AB, vector unitario de AC, el vector unitario de P, pero el vector unitario de P, ¿cuánto vale el vector unitario de P?
¿Y? Pues sería ahí, ¿no? Ya estos no les tengo que hacer nada. Ya estos no les tengo que hacer nada porque ya están definidos. Porque acuérdense que estos que están aquí, estos que estoy calculando aquí, es para poder expresarlos en estas componentes. Entonces nada más, otra vez, nada más me tengo que pelear con esta tensión y con esta tensión. Ya estos ya nomás los uso al final. Y ya calculo sus vectores unitarios y ya calculo sus componentes. Y una vez que ya tengo todo, entonces ahora sí, entonces ahora sí, sí están viendo el libro, ¿verdad? Sí, déjame ver. Sí, ya. Sí, se ve. Entonces quedamos con P y con W, ya no me meto, ya eso ya los dejo, porque ya están expresadas en componentes. Entonces, ahora lo que tengo que calcular es AB y AC. Para poder calcular AB y AC, lo que vimos, la metodología nos dice que hay que calcular el punto de A, la coordenada de A, la coordenada de C y la coordenada de B. Después calculo las distancias de X, de Y y aplico el concepto de vector unitario, que es, el vector unitario es AC entre su módulo, el módulo que damos que son los cuadros, y para descomponerla, entonces sí, ahora sí ya tengo el vector, lo multiplico por el valor. Como no lo conozco, simplemente queda expresada en función de esa variable, y ya tengo expresado el vector TAC y el TAB en función de esas variables. Ahora sí, lo que nos indican es que hagamos la sumatoria de la sumatoria de fuerzas en cero, la sumatoria de las componentes de los vectores, o en su caso de los vectores, sea igual a 0. Estos vectores, esos componentes, es igual a 0, que es lo mismo que yo los agrupe en X, en Y y en Z, 0. Lo que va a tener como resultado son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 1, 2 y 3 incógnitas. Hacer una ecuación con de 3 ecuaciones y tener 3 incógnitas se puede resolver, y estos son los valores. Entonces, como ven, la metodología ya está más o menos bien definida. Puedo tener ya aquí ya no puedo tener tantos vectores porque lo máximo de incógnitas son 3. Por ejemplo, yo aquí, si esta fuerza la elimino y pongo un cable, también sería válido porque tendría 3 cables que serían 3 incógnitas y el peso, y podría calcular sus tensiones. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda de alguien que diga no me perdí? No creo que ya está bien definido, porque yo creo que aquí sí ya acabamos con fuerzas concurrentes. Déjenme ver. Todo bien. Sí, y ya vamos a empezar la próxima clase, cuerpos rígidos. Y todo esto que vimos nos va a servir. Vamos a darle una pequeña bosquejo de lo que vamos a ver. Lo que pasa que ahora no tan de diferente con lo que vimos hace rato de las fuerzas, la ubicación de las fuerzas, que las fuerzas ya no están en un solo punto. Puede que haya una sola fuerza en un solo punto, o puede que existan más de 2 fuerzas, o de 3 o 4 fuerzas en un solo punto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, no se tira en saco roto lo que vimos, porque, por ejemplo, aquí, si tengo esta fuerza y estas reacciones, bueno, en este caso ya están expresadas en componentes. Si yo te tomo como X y Y, esto ya está resuelto, porque nada más sumaría componentes en X y componentes en Y. Pero
Pero acuérdense que eso de sus componentes en X y en Y fue para un punto nada más. Cuando ya están fuera de los puntos, ya producen otro efecto. Que por ejemplo, esta fuerza y esta fuerza, si no tuviéramos estas, por decir algo, aquí lo que harían es que el cuerpo tendría a rotar. Si aquí no tuvieran este soporte, esto tendría a girar, a hacer esto. Entonces, aquí ya vamos a usar los conceptos de momentos que es muy común que se presenten en cuerpos, ya en cuerpos rígidos en el espacio, que exista más de una fuerza en más de un punto. Entonces, ya ahí lo que el fenómeno o más bien el efecto que produce es los momentos. Entonces, vamos a ver todos estos detalles para ver cómo manejarlos. Y no está, bueno, pero tampoco nos vamos a librar de lo que ya vimos de otra vez descomponer las fuerzas en sus componentes, los vectores en sus componentes, para poder aplicar también este concepto. Entonces, como les decía, no nos libramos de descomposición de fuerzas. Y esto se aplica no nada más aquí en este libro, sino también en la vida real. O sea, esto que se aprende, no, créanme que no se echen saco roto. Bueno, entonces les encargo el ejercicio que vimos. ¿Qué página era? Creo que es la 75, profe. Del PDF. Sí, gracias. Acuérdense, este ejercicio se hace encargo nada más cambiando el sentido de la fuerza y la magnitud queda igual. Entonces, esto para que, les digo, para que amplíen su conocimiento de vectores. Y con esto damos por concluido lo que es fuerzas concurrentes en el plano y en el espacio, porque ahora vamos a entrar a lo que es cuerpo rígido y ya las fuerzas ya no todas son concurrentes. Ya hay más de una que están en puntos diferentes. Entonces, para poder reducirlas y para poder analizarlas y para obtener un resultado, se aplican los mismos conceptos más el concepto de separación de fuerzas, que eso no es más que los momentos que se producen cuando se aplican en un cuerpo rígido. ¿Sale, jóvenes? Pues así quedamos. Si es hora para que descansen un poquitito, porque si nos aventamos de largo toda la clase. ¿Alguna duda, sugerencia o aclaración? Todo bien. Bien. Entonces solo es el ejercicio de la página 76, ¿verdad? Sí, nada más el mismo. Pero aparentemente digo, estamos trabajando haciendo lo mismo, pero no, lo que queremos es que ustedes incrementen el conocimiento de las propiedades de los vectores. Ok, gracias. Entonces, sale, jóvenes. Así quedamos. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Excelente fin de semana, Nos profe. vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Solo, profe, se cuida.